Bien, brevemente, en la ruta cuantitativa sabemos, y no me voy a detener demasiado en ello, que tenemos ya instrumentos estandarizados como los cuestionarios, las escalas de actitudes, los registros del contenido, el análisis de contenido cuantitativo, la observación sistemática, las pruebas estandarizadas, la recolección de información factual y de indicadores, dentro de ellos el análisis de datos secundarios, registros y documentación, el metaanálisis, los aparatos y sistemas mecánicos, electrónicos, la simulación vivencial, la robótica, los simuladores, etcétera. Y que en el lado cualitativo tenemos observaciones, entrevistas, grupos de enfoque, recopilación de documentos, registros, biografías e historias de vida. Y en el caso de los mixtos, ¿sí?, tenemos que el análisis en el cuantitativo es predeterminado, estandarizado. En el cualitativo tenemos instrumentos y datos predeterminados y otros emergentes. Y en el caso del mixto hacemos toda la mezcla. Y en su libro tienen un ejemplo de un instrumento donde al mismo tiempo se pueden recolectar datos cualitativos y cuantitativos, muy sencillo, porque el libro lo que pretende es introducir a los métodos mixtos, ¿no? Este es un instrumento que nosotros utilizamos, como explicamos en el libro, para analizar la conducta de los clientes que van a un restaurante, una evaluación del servicio y del grado de satisfacción. Y como verán en el libro, tenemos un instrumento cuantitativo usando el diferencial semántico con adjetivos bipolares donde se escalan las gentes, donde se ubican, cómo evalúan la música, cómo evalúan la comida, el servicio, etcétera. Y tenemos para documentar experiencias este mantelito donde la gente dice, lo va rellenando y va diciendo con quién fui solo, acompañado, con qué tipo de personas, porque la interacción es muy diferente. Que evalúe el tiempo de servicio con escalas cuantitativas y algunos comentarios cualitativos sobre el servicio, valorándolo en estrellas, pero también haciendo comentarios, y al final se analiza todo y hacemos mystery shoppers. ¿Saben lo que son mystery shoppers? Hacemos al restaurante, ahí hay hasta fotos en el capítulo de métodos mixtos, que hacíamos simulaciones de clientes problemáticos, jóvenes que iban, es actuado, acuérdense que el mystery shopper es actuado, es real pero actuado. Jóvenes que iban al restaurante supuestamente que habían consumido alcohol y que se ponían un poco impertinentes. Un mystery shopper de unas jóvenes, los meseros por política no pueden cortejar a las damas clientes, y entonces ellas les coqueteaban a ellos a ver si caían. Y bueno, en el capítulo de resultados está organizado así, y la página web de análisis multivariado tiene un capítulo que le continúa a esto. Y lo que nosotros queremos es enseñar estadística aplicada a la investigación. Si en una
escuela o facultad quieren enseñar estadística, pueden hacerlo, pero una cosa es aprender estadística y otra es aprender análisis cuantitativo o estadístico para la investigación. Obviamente es lo mismo, pero la estadística tiene que enseñarse en el contexto de un estudio de la secuencia del proceso de investigación. Y para dentro del modelo lineal, pues ya sabemos que hay modelamiento de ecuaciones estructurales. Estamos trabajando en un manual de ecuaciones estructurales, sí, con una colega colombiana. Sí, el análisis de correlación canónica y las regresiones, ¿no? La discriminante logística, la múltiple, el análisis de varianza. Y el análisis cualitativo, lo que nosotros sugerimos, y viene en el libro todo el proceso, ilustrado con ejemplos, es comparación de unidades para generar categorías, la técnica de Glaser y Strauss, de teoría fundamentada, y de los datos generales ir encontrando las categorías más significativas hasta encontrar las categorías, cómo se agrupan, y las temas, nosotros les llamamos temas, o familias que les llaman algunos programas como Atlas T, de temas que agrupan y que son la esencia para explicar el fenómeno. ¿Sí? Y lo que sugerimos es descripciones de cada categoría, pero acuérdense que en el análisis cualitativo es lo que los sujetos nos dicen, no lo que define la literatura, no lo que define el investigador, lo que extraemos de los datos narrativos, de las entrevistas, sí, de los grupos de enfoque y también la presencia de cada categoría, que es la parte cuantitativa del análisis cualitativo. También hay números y finalmente las relaciones entre categorías. Y en este momento vamos a hacer un receso para un acto muy significativo de esta gran universidad, UMESIT. Bien, buenas tardes. Queremos aprovechar pues esta especial ocasión donde tenemos reunido en nuestro Paraninfo a docentes, a investigadores, no solamente de UMESIT, sino de distintas instituciones, para hacer la presentación de las ediciones número 1 de nuestra revista Saluta de la Facultad de Ciencias de la Salud y la revista Diálogos de la Facultad de Humanidades y Educación. Me acompaña el rector, el vicerrector académico, el padre William, la doctora Merlin, Mauricio, y pues nos honra especialmente que el doctor Sampieri va a ser el padrino honorífico de nuestras dos revistas. Le doy la palabra al doctor Nieto para que presente formalmente las publicaciones. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. La verdad nos complace muchísimo poder presentar a la comunidad académica otras dos revistas, Saluta y Diálogos. Son dos espacios para nuestros investigadores, profesores, estudiantes, para que puedan trascender sus investigaciones y sean entes de transmisión. Igualmente queremos que nuestras revistas se conviertan en un texto de consulta. Para nosotros es muy importante porque en esta universidad pequeñita hemos mantenido durante varios años ya dos revistas. Cátedra, una revista de la Facultad de Ciencias de Derecho y Ciencias Forenses, y Oratores, una revista científica interdisciplinar. Entonces, este es un compromiso con la comunidad, es un espacio abierto para todos, por eso aprovechamos este momento para presentarlos a ustedes y ponerlos a disposición.
como texto, y también está abierta para que ustedes puedan hacer sus escritos en nuestras revistas, sea en estas o en las otras 2 revistas que tiene la universidad. Y es un honor que un maestro de maestros nos apadrine nuestras revistas. Queremos hacerlo en un acto solemne con la bendición de Dios. Para nosotros lo importante, la bendición de Dios en este momento, y un padrino que ha trabajado muchísimo la academia, que es el doctor Sampieri. Voy a aprovechar el momento para decirle a la doctora Claudia que pase adelante para acá para la bendición del padre, por favor. Entonces, padre. Gracias, doctor. Pero mientras que llega la doctora Claudia, quiero invitar al frente para que los paparazzis aprovechen de tomar la foto. Profesor, doctor José. Fíjense lo sabroso de los investigadores es recoger lo que uno siembra. Y este fruto de lo sembrado, fruto de un esfuerzo de ustedes. Y ojalá que esta semillita se siga esparciendo en todas las casas de estudio para poder vencer la sombra, a veces de la ignorancia, a veces de la indiferencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, bendice estas 2 revistas, Saluta y Diálogo. Esfuerzo de unos investigadores desde lo pequeño de la vida, del quehacer diario. Y con ello derrama tu bendición sobre estos colaboradores, participantes de este evento, con nuestras autoridades, con el maestro Sampieri y con todo el equipo. Bendícele en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que se sigan multiplicando los frutos en la gran familia de los Mesid y que sean muchas revistas publicadas y que todos publiquemos. Amén. Me estaba comentando el profesor Sampieri que todos estamos invitados, como es el padrino, que todos estamos invitados al Sheraton a celebrar la... Claro que sí. Sí. En 2 palabritas, doctor. Bueno, yo agradezco al señor rector y a la vicerrectora y a toda esta gran familia de esta Universidad Metropolitana el haberme invitado aquí y además este inmerecido honor de estar en el bautizo de 2 revistas que seguramente tendrán mucho éxito, les auguramos mucho éxito, contribuiremos, nos comprometemos a trabajar como parte, porque ya me siento de la comunidad OMESID y de Panamá, de trabajar en favor de esta revista, de hacer esfuerzos. En mi país las daremos a conocer, buscaremos también gente que contribuya con artículos, los invitamos a publicar y pues muchas gracias por este inmerecido honor de estar en ese bautizo, rector, padre, muchas gracias. Y para los que somos creyentes, si ustedes habrán notado en nuestro libro de metodología, la primera dedicatoria, además de incluso antes que mis padres, el libro está dedicado a Dios, al que yo llamo el supremo investigador, y seguramente estas 2 revistas, Dios, el supremo investigador, les dará luz, apoyo y serán semillas que germinarán en conocimiento en favor de Panamá, de la gente de Panamá, de la comunidad científica latinoamericana y de todo el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Hace rato hablábamos precisamente de la importancia de publicar
y yo creo que esta es una gran oportunidad para que se animen con productos de calidad y que vayamos mejorando, haciendo redes, pues para el progreso de todos nosotros, de América Latina, que finalmente es lo que nos importa a todos, ¿no? Bien, continuando comentábamos que el análisis cualitativo que sugerimos y cómo presentamos las categorías. El orden de categorías puede ser de más importante a menos importante, todas vinculadas con el planteamiento del problema, ¿sí? Y para análisis mixtos, verán ustedes en el libro múltiples ejemplos. Yo, por ejemplo, puedo utilizar el análisis mixto para validar un instrumento, que es lo que les comentábamos ayer. Emergen las categorías con sus segmentos, cada segmento lo puedo tomar como ítem, cada categoría como variable, crear un instrumento y después hacer el análisis de factores y ver si los factores con mayor peso beta, no sé si todos estén familiarizados con el análisis de factores, es muy importante el que no esté familiarizado conocerlo. Claro, el análisis de factores no se aplica más que a variables de intervalos o razón, o cuando una escala Likert, en esto hay una gran discusión y esa discusión está reflejada en el libro. Hay quienes dicen que no se puede utilizar análisis de factores con escalas Likert. Mi opinión es que si la escala ya se ha aplicado muchas veces y si yo correlaciono mis variables Likert, fíjense lo que les voy a decir, y alguno no estará de acuerdo y respeto su punto de vista, pero si yo correlaciono dos variables con escalas Likert, los puedo correlacionar asumiéndolos como datos de intervalo, ¿sí me explico? Con el coeficiente de correlación de Pearson. Y los puedo correlacionar como si fueran datos ordinales con el coeficiente de correlación de Spearman y de Kendall. ¿De acuerdo? Y después, si yo no veo diferencia significativa entre ambas correlaciones, esto quiere decir que los datos están escalando bien. Por lo tanto, y si la prueba se ha usado previamente, se puede utilizar esa escala Likert, ese conjunto de ítems Likert, asumir como si fuera de intervalos, aunque no voy a discutir que sea de intervalos, no lo es, pero si no hay diferencia entre los análisis paramétricos y no paramétricos, y es así como hemos resuelto, porque en las tesis doctorales tenemos doctores que dicen no, Likert tiene que analizarse siempre no paramétricamente, y otros que dicen no y hacen análisis de factores. Entonces, para evitar estos pleitos, yo siempre les digo, ¿por qué no hacemos de los dos? De hecho, los programas te lo calculan nada más dándole las dos opciones al mismo tiempo. No hay diferencias, ¿por qué nos vamos a pelear? ¿Sí me explico? Hay diferencias significativas, analizo qué está pasando. Y puede ser que alguna escala tenga que retrabajarse. Y podemos ver si los factores, el análisis de factores, el orden, la varianza explicada en la matriz corresponden a las categorías que emergieron. ¿Sí me explico? Este es un ejemplo de un análisis mixto. Otro es, yo puedo obtener por Atlas, mi modelo de teoría fundamentada y compararlo, por ejemplo, con un análisis de patrones, path analysis, o puedo compararlo con
un modelo múltiple de correlación múltiple y ver si coinciden o no coinciden. Y ahí es cuando empiezo a refinar mis explicaciones y estoy ya en un plano mixto. También puedo, les decía, si tengo datos cualitativos, codificarlos en niveles de presencia, ausencia de las categorías o grados y después meterlos en una matriz con mis datos cuantitativos y correlacionarlos. Eso es ya estar en un análisis mixto, ¿sí? O bien, por ejemplo, una regresión múltiple contra mi modelo de teoría fundamentada y ver, a ver, estas categorías que tienen mayor frecuencia coinciden con las variables que tienen un peso beta mayor. No sé si me está explicando, no quiero meterme por si algunos todavía no dominan la estadística, pero el mensaje que les quiero dar, que el análisis estadístico se puede combinar en la práctica con el análisis temático cualitativo. Aquellos que decían que no era posible los métodos mixtos, paradigmáticamente es complejo. En la realidad, a la hora de evaluar, a la hora de estar en el campo y a la hora de hacer el análisis, es posible. Y ahí están los resultados, ¿sí? Este fue un estudio claramente mixto. Con esto ya termino los ejemplos. Bueno, y pasamos a otro ejemplo con MIPYMES, de una investigación que está en curso. Por si alguien quiere sumarse, yo la contacto con la investigadora y se puede hacer aquí en Panamá. Si alguien quiere hacer su tesis o una investigación esta fue un estudio, no es el que los invito a participar, este ya fue un estudio que pasó. El siguiente es el ejemplo donde podría hacerse algo. Este estudio fue un estudio que hicimos un doctor que es sociólogo y antropólogo y un servidor, y que hemos publicado algunos artículos científicos sobre este tema. A nosotros, la zona donde vivimos, Guanajuato, hay muchos migrantes. Es una zona que mucha gente migra a Estados Unidos. Y migra porque son solicitados allá. Es una relación de conveniencia. Nuestros migrantes reciben ingresos, traen dólares al país y a sus familias, y el empleador norteamericano recoge sus cosechas. Porque, y hoy, bueno, si no aprovecho esos espacios para defender a mi país contra Donald Trump, no sé cuándo lo voy a hacer. Pero a ver, si Donald Trump, él dice, estos mexicanos les quitan, o latinos, porque aquí vamos todos en el paquete, y hay de todos. Estos latinos vienen a quitarle el trabajo a mis americanos que votaron por mí. Yo le preguntaría, ¿y quién va a recoger tus cosechas? ¿Tus americanos? ¿Están dispuestos a ir a Florida a recoger naranjas, a Ohio, a Iowa? Ofréceles los empleos. ¿Qué va a pasar si los corres? Que tus cosechas no va a haber quien las recolecte ni quien las compre, porque México es muchos de esas regiones, esos estados viven de venderle a México granos. Es una tristeza desde el enfoque de nuestro país. Y si no, se los compramos a granos vende Argentina, granos vende Brasil, y además son latinos, ¿no? Así es que, y
él les había prometido a los diputados y senadores de esos estados que si aprobaban su reforma fiscal no se salía del tratado, pero como cada día depende del humor que amanece, lanza un Twitter a favor o en contra del Tratado de Libre Comercio, pues bueno, si no quiere, yo quiero ver esas cosechas, ¿quién las levanta? O en el ejército norteamericano, ¿quiénes son los soldados que van en las trincheras? Los latinos. Bueno, en fin, total que analizamos cómo había sido la experiencia laboral de 1,265 migrantes que habían trabajado en Estados Unidos, regresaron a México para ver cómo se habían llevado con el resto de culturas. No sé si me explique. En términos de buena impresión, mala impresión, diferencias y distintos. Entonces hicimos 1,265 entrevistas para analizar su socialización con migrantes de todo el... y qué tan buena o mala y qué tan diferentes, similares, cordiales, cómo se identificaban, etcétera. Cómo hablaban, qué diferencias notaban con los costarricenses, con los africanos, con los rusos, con los polacos, con los japoneses, con los chinos, etcétera, con los cuales habían trabajado en Estados Unidos. Es un estudio que hasta este momento es cualitativo, ¿de acuerdo? Entrevistas y a ver qué categorías, con preguntas, ¿cómo te sentiste allá? ¿Con quiénes trabajaste? ¿De qué nacionalidades? A veces identificaban el país, a veces decían centroamericanos en general, africanos no distinguían, los africanos para el mexicano eran iguales, los asiáticos también a veces sí distinguían, estos eran chinos, estos coreanos, estos japoneses, a veces no, y los otros supongo que también, ¿no? Y por ejemplo, los rusos, siempre escojo el ejemplo de los rusos porque así no me meto en líos. No hay rusos aquí, ¿verdad? Bueno, no, las rusas con los rusos se llevan bien, dijeron 3. Uno que trabajaba bien y uno que le gustaba la cultura del ruso. Uno tuvo mala impresión, mal hablado. Decían que hablaban puras groserías o palabras, ¿sí? Y los ubico en una red semántica y así con similitudes con los rusos, diferencias con los rusos, reflexiones en torno a los rusos, y luego de los afroamericanos, ¿sí? Y al final ubicábamos en un eje, y aquí es donde estos datos que son cualitativos, ¿sí? Categóricos, los empezamos a agrupar, los empezamos a cuantificar de acuerdo al número de menciones positivas en 2 ejes cartesianos: buena impresión, mala impresión, similitudes y diferencias. ¿Sí me explico? ¿Seguro? No los oigo muy convencidos. ¿Sí? Bueno. Y ubico todas las categorías de la buena impresión, de la mala impresión, para entender el fenómeno de la interculturalidad o de las alteridades que se llama en sociología. Y luego ubicamos, el otro investigador y yo, qué tan similitudes en este mapa cartesiano, donde están similitudes, diferencias, buena impresión y mala impresión. ¿Esto para qué nos puede servir? Nos puede servir para entender con quiénes puede interactuar bien el mexicano
Incluso le podría servir una empresa norteamericana para decir: yo contrato estos que trabajan bien, que se ven bien, que se estiman para formar los grupos de trabajo y otras aplicaciones. ¿Sí queda claro? Son ejemplos de análisis mixtos, ¿sí? Y si me ayudan en la presentación a poner la otra, la de trabajar, Genially, sí, la del sitio de internet. Este otro estudio, sí, está en proceso. Este es el primer estudio piloto, que si a alguien le interesa se puede hacer en Panamá. Lo estamos haciendo en Colombia. Bueno, lo empezamos en México, se está haciendo ahora en Perú, se va a hacer en Colombia, los alumnos de nuestro doctorado, y si alguien aquí podría hacerlo en Panamá, si quiere hacer su tesis o si quiere publicar. Y es sobre el liderazgo de las mujeres empresarias. Esperamos tantito. En la teoría nos encontramos con que hay muchos modelos de liderazgo, pero pocos modelos de liderazgo femenino. Casi todo el liderazgo ha sido estudiado desde la óptica masculina. Entonces necesitamos empezar y más en América Latina. Hay incipientes modelos en la literatura anglosajona, pero en América Latina. Entonces lo que pretendemos es generar un modelo de liderazgo de la mujer al frente de los negocios, ¿no? Y teníamos que empezar por algún lado. Siempre hay literatura sobre nuestro problema de investigación. Cuando un alumno dice no encuentro nada, es que no ha buscado bien, porque se generan miles y miles. Si aparece un nuevo virus, por supuesto que tengo marco teórico de otros estudios de virus anteriores. Si aparece, siempre hay algo, siempre hay artículos y muchos científicos donde encontrar. Aquí lo que hicimos es buscar en la teoría de la congruencia del rol hacia las mujeres, el liderazgo interactivo y el liderazgo resonante. Fíjense qué estadística tan extraordinaria. La mayoría de las MIPYMES en México están a cargo de mujeres. Y hemos estudiado a las MIPYMES y no hemos estudiado a la mujer en las MIPYMES, al menos en México. Y son las que se encargan realmente del negocio, 3 de cada 5, ¿sí? Y hay de todas las edades, de 30 a 59. La mayoría son casadas y con hijos. El 87% eran dueñas de micronegocios, etcétera. Las motivaciones y la antigüedad de sus empresas es muy joven. Este es un fenómeno de este siglo, con claridad. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, el marco teórico, se revisaron estudios, podemos pasar a la siguiente. El enfoque fue mixto concurrente. ¿Por qué? Para obtener un conocimiento más profundo de un fenómeno complicado como es el liderazgo laboral en este tipo de empresas. Sí, se tenían hipótesis para la parte cuantitativa, que creíamos que el liderazgo dentro de las teorías de las mujeres estaba orientado a las relaciones. Y el factor, el de influencia idealizada, sí, y que utilizaban el coaching, eran las hipótesis para la vertiente cuantitativa. Para las cualitativas
no son tanto hipótesis fijas, ¿no? Y yo ya lo puedo mover, ¿verdad? Bueno, sí, y cuentan con un líder para las cualitativas. Y para la parte cuantitativa medimos con instrumentos cuantitativos, perceptuales, estilos de liderazgo. Si se interesaban por la tarea o por las relaciones, medimos el contexto, el grado de madurez, la posición de poder y la estructura y la consideración hacia la persona. Fueron las variables, el contexto y qué tanto se autopercibían como líderes, midiendo capacidades, actitudes, aprendizaje personal, coaching y trabajo en equipo. Esta fue la parte cuantitativa y el instrumento de liderazgo transformador. Para la parte cualitativa, sí, se trabajaron la entrevista a profundidad y se aplicaron el cuestionario de estilos de liderazgo de Blake, Newton y la rejilla gerencial, el liderazgo situacional, el liderazgo transformacional, el MLQ, que es un instrumento muy conocido, y tuvimos que partir de la versión que había, que sabemos que era muy masculina, pero en ese proceso estamos. La población y muestra fueron el año pasado una muestra representativa de las microempresas, sí, de las MIPYMES de Celaya, con una muestra de 197 casos utilizando el STATS. Y para la parte cualitativa exploratoria de este primer estudio, 32 entrevistas en profundidad de esa muestra de 197, 32. Para la segunda parte, que está en este mes en inicio, vamos a entrevistar, ¿sí? Y por eso a veces no puede uno viajar tanto, porque está uno haciendo las investigaciones, ¿sí? Vamos a entrevistar, a tratar de que sean 60 mujeres quanti y quali. O sea, bajamos el tamaño quanti y 1 a 1 quanti y quali. Entreviste cuestionarios, entreviste para empezar a formar una base de datos. Esta es la primera fase exploratoria. Y la tercera fase ya será ir haciéndolo en diferentes ciudades, en diferentes países latinoamericanos, para llegar a construir un liderazgo femenino. ¿Sí? Más los datos poblacionales, edad, nivel educativo, empleados, etcétera, ¿no? Los resultados, que pues nada más lo revisamos, es un liderazgo que le llamamos Country Club, orientación a las tareas es bajo, a las relaciones moderadamente alto, y sin embargo sí buscan atender a las necesidades de las personas, que permitan relaciones satisfactorias y confortables, ¿no? Los resultados del MLQ, que no, si no están familiarizados con el instrumento, no tiene caso. El liderazgo es situacional, el estilo es coaching, las habilidades que encontramos, las características del líder, el apoyo, cómo es la relación con su familia, cómo es la relación con el esposo, porque hay negocios que el esposo pone el dinero y ella lo opera, o hay negocios donde ambos ponen el dinero, o hay negocios donde empieza el marido y no puede y tiene que entrar ella a rescatar el negocio, ¿sí? Las motivaciones que la mujer tiene, liga mucho las motivaciones empresariales a sus motivaciones familiares, ¿sí? Mucho más que el hombre, en fin. El modelo, los apoyos, este es un modelo
cualitativo y ya los análisis mixtos para comparar resultados cuantitativos y cualitativos, las conclusiones, las líneas de investigación futuras, en donde estamos. ¿Sí? Entonces, si alguien, aquí vemos claramente cómo es la investigación mixta. Hay recolección y análisis cuantitativo, hay recolección y análisis cualitativo, y se integran, se mezclan en los análisis finales ambos tipos de información. Aquí en el concurrente se analiza la parte cuantitativa por sí sola, la parte cualitativa que ya de por sí enriquecen, pero la parte mixta viene cuando se integran, cuando si vemos que los resultados del cuestionario de liderazgo corresponde en las entrevistas y toda la información, y vamos generando un modelo y la teoría. Y finalmente vamos a tomar un pequeño receso de 15 minutos adicional en la página web. Si cerramos, gracias. Ejemplos, no, aquí abajo está ejemplos, y en ejemplos nada más no vamos a abrir, pero vienen divididos en cualitativos, un mixto, cuantitativos y ejemplos de proyectos en arquitectura. Para las escuelas de arquitectura aquí tienen ejemplos. Como ven en la página web hay ejemplos que no se desarrollan, ¿sí? Con los ejemplos, y viene un ejemplo de cómo elaborar una propuesta. Con esta y con el documento de cómo elaborar un escrito de investigación, un artículo científico, el alumno puede aprender a hacer artículos de investigación. Y algunos profesores, ¿no? Yo les recomiendo este manual para los que quieran, que nunca hayan escrito un artículo. Este manual les ayuda a elaborar sus artículos y lo bajan de la página web sin costo, ¿sí? Y los ejemplos de arquitectura abrimos nada más así, sin cualitativos. Hay desde categorización sencilla, hay ejemplos muy sencillos, por ejemplo, de la toma de decisiones y estilos de liderazgo de profesores del bachillerato. Hay uno de un estudio que hicimos en Celaya sobre por qué eligen y por qué no eligen nuestra universidad, cualitativo. Hay otro, y está en presentación ejecutiva, hay uno sobre la responsabilidad social empresarial, un estudio cualitativo con impresiones de la región de Michoacán, ¿sí? En mixtos hay una escala para un ejemplo de un estudio clásico mixto para validar una escala de satisfacción sexual en adultos mexicanos. Y cualitativos hay un ejemplo de una bibliografía, una biografía de una lideresa indígena que se trató de ir a Estados Unidos, no llegó, se quedó en la ciudad de Tijuana y ahí se convirtió en la líder de las locatarias de los mercados, ¿sí? Entonces es otra herramienta, los ejemplos. Y hay uno sobre, en cuantitativo, si le podemos poner nada más tantito, hay un ejemplo de un protocolo, ¿sí? Espérenme, un ejemplo de exploración factorial es un ejemplo de protocolo y un ejemplo del reporte y en un artículo científico. Los que quieren escribir artículos científicos tienen esas dos herramientas, el ejemplo y tienen
el manual para elaborar un documento científico, ¿sí? Les pueden ayudar. Y finalmente están los ejemplos de arquitectura. Estas son herramientas adicionales que pueden bajar según su área. Obviamente, si yo estoy en ingeniería, no me sirve estos ejemplos. Ahí también, pero sí me sirve el ejemplo tal vez de ingeniería aeronáutica, que es una tesis de maestría de un alumno mío en Suecia, que desarrolló un algoritmo, para los que les gustan las matemáticas, un algoritmo para calcular el tamaño de masa que debe de tener un avión Learjet y todos los factores, y propone un algoritmo para determinar esa masa y las variables que inciden en el cálculo de la masa de una aeronave Learjet en su diseño o para su diseño, ¿sí? Obviamente a alguien de salud le pueden interesar el manual de investigación epidemiológica, el manual de investigación en medicina. Obviamente a los de arquitectura, los ejemplos con la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí le pueden servir. Todo depende, ¿no? Entonces tienen muchas herramientas. Finalmente, ya para terminar el seminario y despedirnos por el momento, porque estoy seguro y Dios quiera nos volvamos a ver, no se caiga mi avión de regreso a México. No, créanme que yo también no quiero, ¿verdad? Entonces, nos volvamos a ver pronto. Y quiero dejar dos mensajes antes de poner un video para que vayan viendo nuestros compañeros del volumen, que por cierto pido un aplauso para el equipo. Que sin ellos esto no sería posible. Muchas gracias a los tres. Finalmente, la investigación es una herramienta que Dios puso en nuestras manos para los que creemos, y aprovechémosla. Tienen un libro, no es el único libro, hay otros libros, muy buenos libros, hay otras propuestas, ¿sí? Este libro pues es uno más que tiene ya 30 años, que ha evolucionado y que pues quiere presentar primero que la metodología de la investigación es plural. La investigación no sigue una ruta, la investigación puede seguir varias rutas, y lo importante al final es resolver el planteamiento del problema con ética, respeto a los seres humanos, investigadores, y cuando estudiamos comportamientos humanos, respeto a la dignidad de las personas. Y la investigación finalmente es para hacernos más felices. Y quiero terminar con un video que a lo mejor algunos ya han visto, que se llama Protector Solar. Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded.
But trust me, in 20 years, you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry, maybe you won't. Maybe you'll have children, maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines. They will only make you feel ugly. Brother and sister, together we'll make it through. Someday our spirit will take you and guide you there. I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Be nice to your siblings. They're your best link to your past and the people most likely to stick with you in the future. Understand that friends come and go, but with a precious few, you should hold on. Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle, or as the older you get, the more you need the people you knew when you were young. Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund, maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia.
Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me on the sunscreen. Brother and sister, together we'll make it through. Oh, yeah. Someday our spirit will take you and guide you there. I know you've been hurting, but I've been waiting to be there for you. And I'll be there just helping you out whenever I can. Everybody's free. Oh, everybody's Hemos culminado 2 días y medio de intenso compartir, de intenso conocimiento, que estoy segura que ha sido del provecho de todos para nuestro crecimiento profesional. En nombre de la UMESID, doctor, le vamos a hacer entrega de un reconocimiento. La Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología confiere reconocimiento especial a Roberto Hernández Sampieri por compartir experiencias significativas en el campo de la metodología de la investigación con esta comunidad académica, apoyando el compromiso institucional en la formación de una cultura investigativa en docentes y estudiantes. Ciudad de Panamá, 26 al 28 de febrero de 2018, José Alberto Nieto Rojas, rector, Claudia Marzuela Rueda Osa, vicerrectora. Bueno, ya para finalizar, queremos anunciarle que el doctor Sampieri ha querido que la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología sea el espacio donde en enero de 2019 presente la próxima edición de su libro. Así que les estaremos convocando oportunamente.